Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Estamos ya en la última entrevista de este día miércoles. Estamos con Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de la Fundación Educación 2020. Loreto, ¿cómo estás? Muy bien, Fernando. Mucho gusto. Oye, estaba revisando un poco lo que había sido esta encuesta que ustedes hicieron. Y es bien interesante y es bien dramática también en algunos casos. Un 44% de los estudiantes ha aprendido poco o nada en pandemia. Así es, Fernando. Tiene unos resultados bastante impactantes. Todo el boom telemático y todas las gárgaras que hemos hecho respecto de cómo se ha podido mantener esa situación desde el punto de vista del conocimiento propiamente tal, no ha habido mucho, dices tú. La verdad es que, mira, si algo de bueno ha tenido este año, Fernando, es que nunca antes habíamos hablado tanto de pedagogía y de aprendizaje como en este 2020. Y la verdad es que tener cierta preocupación respecto de qué es lo que ha pasado con el estudiantado, qué cosas les han resultado más útiles, con qué herramientas aprenden más y menos, ha sido también un aprendizaje que en algún minuto, como sistema educativo y como distintos actores y actrices participantes de este proceso, debiésemos capitalizar, por decirlo de alguna manera. Quizás no la palabra más feliz, pero debiésemos aprender respecto de lo que ha sido el aprendizaje en estos tiempos. Y uno de los aprendizajes precisamente es que, claro, hay estudiantes que señalan que han aprendido poco o nada, y la idea sería, o un siguiente paso, es escarbar respecto de por qué sienten que han aprendido poco o nada, y la otra cara de esa misma moneda es si es que no han aprendido mucho de aquellos contenidos, objetivos de aprendizaje vinculados al currículum nacional. Entonces, ¿qué es lo que sí han aprendido? Porque no ha sido un año perdido más allá de las percepciones un poco críticas que puedan tener ciertos estudiantes y sus familias, digamos. Pero sí, algo está ocurriendo aquí y algo tenemos que aprender como sistema respecto de esto. Sí, hay dos preguntas ahí que caen de cajón, Loreto, y que son bien interesantes. Una, la que tú acabas de decir. A ver, un 44% dice que no ha aprendido prácticamente nada, pero de lo que se ha aprendido, ¿qué se ha aprendido? Exacto. Y la segunda es si es que aquellos que han aprendido más que otros que no han aprendido, ¿provienen todos de un mismo núcleo? ¿Esta es una situación socioeconómicamente distribuida? Bueno, ahí viene el problema estructural y ya a estas alturas vergonzosamente histórico de nuestra educación, que tiene que ver con las desigualdades de base y las inequidades presentes en nuestro sistema educativo. Porque precisamente aquellos estudiantes que señalan haber aprendido mucho corresponden a colegios particulares pagados, lo que supone que tienen mejores condiciones tanto en sus casas como en sus equipos docentes, como en las condiciones que tienen en los hogares y en el apoyo familiar para aprender, que hace que puedan, dicho coloquialmente, sacar mayor trote o mayor ventaja a aquellos estudiantes que, por ejemplo, de los colegios particulares subvencionados, que son quienes en un menor porcentaje señalan haber aprendido mucho, seguramente están en diferencia de condiciones de base para participar de su proceso de aprendizaje. Y eso es grave, es preocupante, y nuestro sistema educativo debiese hacerse cargo de ese problema para resolver las inequidades que tenemos en nuestro sistema a estas alturas, de verdad, históricamente, ¿no? Como es casi estructural el tema de las diferencias de rendimiento, de logro, de desempeños de aprendizaje respecto de las condiciones de base que tienes. Y es, por ejemplo, preocupante que haya un 77% de estudiantes mezclados en estos dependencias, pero con fuerte énfasis en establecimientos particulares subvencionados y públicos, un 77% de estudiantes que dicen que no disponen de un lugar adecuado para estudiar en sus casas. Y casi la mitad que no tiene acceso a un computador o a Internet, como vimos en la primera parte de los resultados del Estamos Conectados. Entonces, como sistema educativo, ¿cómo nos hacemos cargo de esta problemática y cómo apoyamos a aquellos grupos de estudiantes que más necesitan tener o un computador o una tablet
o un celular con el que conectarse, buena conexión a Internet, buenos espacios físicos donde trabajar y concentrarse adecuadamente, porque sin eso es muy difícil avanzar. Y en eso debiésemos estar pensando todos quienes participamos de estos procesos educativos para tratar de equiparar un poco las condiciones y hacer de esto un proceso un poco más justo, porque estamos hablando del derecho a la educación y sabemos lo clave que es eso para el desarrollo de un país, más en las condiciones que estamos viviendo actualmente y más en la multicrisis que enfrenta nuestro país hoy en día. Entonces la educación debiese ser una preocupación central, partiendo por estos 77% de estudiantes que no disponen de las condiciones para estudiar. Sí, estaba viendo la encuesta y hay cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí el 58% de los estudiantes reconoce que la situación sanitaria lo tiene preocupado y que se le hace difícil concentrarse, y el porcentaje de estudiantes que aprende poco o nada en este grupo es significantemente mayor. O sea, la pandemia tiene una variable ambiental que conspira contra las posibilidades de aprender en esto. Así es, y en la primera fase del Estamos Conectados, que son los resultados que sacamos en abril, las emociones que más se repetían, además de un poquito el aburrimiento, ¿no?, de esto de estar confinados en casa y tener que acostumbrarse a una nueva rutina, eran estrés y temor. Entonces, no es menor el factor pandemia, digamos, porque efectivamente hay estudiantes que sienten un nivel de preocupación que les impide concentrarse adecuadamente, más en un nivel de incertidumbre complejo. En un nivel de incertidumbre dado el escenario complejo que tenemos, ¿no? Por lo tanto, otra de las enseñanzas que nos ha dejado esta pandemia, otro de los aprendizajes que debiese asumir nuestro sistema educativo, es que el tema de las emociones es muy relevante para el aprendizaje. No podemos desoír o no hacerle caso a elementos que tienen que ver con la disposición personal, tanto de los estudiantes como de los equipos docentes, para participar de un proceso que es de por sí estresante, complejo, que nos lleva a un escenario muy lejos de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, uno de los aprendizajes ha sido que lo socioemocional y el aprendizaje respecto de las emociones y cómo estas emociones sirven o no al aprendizaje de otros objetivos y de otros saberes es súper relevante, y ese debiese ser una de las ganancias que tengamos como sistema educativo respecto de cómo seguir avanzando cuando el escenario se normalice un poco, que posiblemente no sea tan pronto, lamentablemente. Sí, además ustedes hacen en la encuesta preguntas que permiten comparar herramientas pedagógicas en términos de cuáles son las más efectivas, cuáles no, cuáles se necesitan pero no están, en fin. Cuéntanos un poco de eso, Loreto. Sí, efectivamente hay una pregunta vinculada a las herramientas que son más preferidas por el estudiantado en este tiempo de pandemia. Y efectivamente hay el uso de la tecnología viene a reforzar la importancia que tiene este componente de la vida social en un contexto como el que estamos viviendo, porque, por ejemplo, uno de los favoritos del estudiantado tiene que ver con el uso de plataformas virtuales interactivas para hacer clases, llámese Google Classroom u otros de este tipo, ¿no? Y por otra parte, está la opción por los videos creados por sus propios docentes, lo que es bien significativo porque de alguna manera da cuenta de cierta cercanía del estudiantado con su profe y con la posibilidad de que los docentes puedan crear materiales y herramientas de trabajo que los acerquen al estudiantado y que refuercen este vínculo, que ha sido una de las cosas que más se ha perdido en el contexto de educación a distancia. Por razones obvias, ¿no? La pantalla nunca va a reemplazar lo que es el contacto físico y la interacción. Pero videos que sean creados por sus propios profes, más allá de videos que puedan estar en la red, circulando en distintas webs, ¿verdad? Eso ha sido súper valorado por el estudiantado. Y eso es interesante y es relevante porque son algunas de las cosas que quisiéramos ver en el próximo año, ya sea en formato híbrido, esto que combine la presencialidad con la virtualidad, o en otro escenario que todavía quizás no hayamos ni siquiera llegado a vislumbrar, pero en el fondo el uso de plataformas y de herramientas virtuales interactivas es súper valorado tanto por estudiantes como por profesores. Por lo tanto,
¿Qué debiese hacer nuestro sistema educativo allí? Profundizar entonces en la disponibilidad de plataformas virtuales o interactivas donde los profes puedan subir y crear sus propios videos, ampliar los espacios de formación docente para que precisamente los profesores puedan tener más herramientas de creación y de mayor provecho didáctico de este tipo de herramientas. Y por otra parte, hay un resultado que es bien interesante, Fernando, y que sería muy bueno y muy conveniente que lo proyectemos hacia el próximo 2021 y más allá, y que tiene que ver con que los estudiantes valoran mucho poder organizar su tiempo en este contexto de pandemia. Un 50% de los estudiantes valoran estar organizando mejor su tiempo, y eso es avanzar en autonomía en el aprendizaje, que es una cosa extremadamente relevante para poder avanzar en procesos más significativos y que le den más protagonismo al estudiantado, que es una cosa que nuestro sistema educativo viene necesitando hace mucho tiempo. Y esos son otros de las ganancias o de los puntos positivos que puede tener la pandemia y las transformaciones que esperamos impulse en nuestro sistema educativo de aquí en adelante. Sí, como todo elemento del ámbito educacional, el contenido en términos de lo atractivo que es o lo entretenido que es, muchas veces está reflejado en llamémoslo así, la calidad pedagógica de quien da la clase, digamos, de quien tiene la capacidad, por ejemplo, de poner ejemplos, de generar, ahora que estamos hablando telemáticamente, de generar videos idóneos para lo que se está tratando, y esos videos además tienen un interés, un atractivo, una entretención especial, aumentan las posibilidades de aprendizaje, cosa que también está refrendado por la encuesta, donde te señalan que los estudiantes que opinan que cuando sus clases son entretenidas, aprenden más que cuando las clases no son entretenidas. Y ese es un tremendo desafío para el mundo académico, si tú quieres, al magisterio, porque hacer clases telemáticas entretenidas requiere un tratamiento distinto a como las clases se entregan en presencialmente, digamos. Absolutamente. Y ahí el profesorado ha hecho un esfuerzo, podríamos decir, titánico, por transformar la tentación natural y lógica que se dio en algún primer momento, que era tratar de replicar el formato presencial en las clases virtuales. Entonces hubo un par de primeros meses de este año escolar 2020 donde, claro, los profes y las profes hicieron su mejor esfuerzo por tratar de conectarse e intentaron hacer clases de una forma que replicaba el modelo presencial. Y a poco andar, claro, se dieron cuenta de que en verdad no funciona eso, porque la atención es distinta, porque las interacciones pedagógicas, que son un desafío siempre, mucho más en contextos virtuales, las interacciones pedagógicas eran diferentes, saber si están o no ahí sus estudiantes con cámara apagada, etcétera. Entonces tuvieron que ir modificando y aprendiendo mucho sobre la marcha. Y desde esa perspectiva los profes han hecho un esfuerzo que es para sacarles el sombrero, sin duda, porque han tenido que ir adaptando estos formatos y han tenido que ir generando diseños didácticos que resulten atractivos, que resulten útiles al objetivo de aprendizaje que se defina, que resulten, por cierto, entretenidos para sus estudiantes, y eso es completamente desafiante porque no necesariamente el aprendizaje va a ser una cosa siempre llena de gozo, ¿no? A veces el aprendizaje es difícil, a veces cuesta, en ocasiones hay que poner un doble y triple esfuerzo para tolerar la frustración, el miedo a lo desconocido, en fin, no todo el mundo goza siempre enfrentándose a escenarios distintos, y por lo tanto los docentes han hecho un esfuerzo súper aplaudible, por decirlo de alguna manera, en función de cómo modificar sus modos de hacer clases y cómo generar diseños didácticos que resulten atractivos para los estudiantes. Y en eso, claro, necesitan apoyo porque, digámoslo, han tenido que costear en general de sus propios bolsillos el internet, los planes de telefonía, equipamiento para sus propios hogares en clases a distancia, ¿verdad? Entonces han hecho un esfuerzo bien significativo y bien robusto por hacer que efectivamente tratemos de llegar a todos esos estudiantes
al ideal, ¿no? Que el 100% estuviera diciendo que está aprendiendo mucho, en fin, y sabemos que estamos lejos de eso. Por lo tanto, hay que seguir apoyando a los docentes para que puedan generar estos diseños didácticos que sean efectivos, y por otra parte, seguir apoyando al estudiantado y sus familias para que tengan las condiciones con las que cada estudiante pueda participar de la mejor forma en los procesos pedagógicos, ya sea presencial, ya sea virtual o ya sea en formato híbrido, pero en el fondo todo el mundo está aprendiendo mucho de cómo hacer las cosas de manera distinta. Y hay otro elemento que destacan los estudiantes y los propios profesores respecto de las tutorías personalizadas por teléfono o videollamadas, como una herramienta pedagógica efectiva. Y eso supone también otro esfuerzo titánico de los profes de tratar de estar presentes, ¿no? De mantener el vínculo con sus estudiantes y de no perderlos de vista, porque eso ha sido un riesgo permanente a lo largo de todo nuestro país, que los estudiantes se desconecten y no saber dónde están, ni si están aprendiendo. Entonces tenemos amplios desafíos por delante respecto de, primero, cómo mantener conectados a los estudiantes, y segundo, cómo generar diseños pedagógicos que sean lo suficientemente efectivos para que se generen aprendizajes. Ahora, Loreto, estamos conversando con Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de la Fundación Educación 2020. Todo esto lleva a una pregunta que son de esas preguntas que parecen obvias, pero que después hay que implementarlas y de pronto la comodidad le gana a lo que realmente hay que hacer, en fin, y que es, ¿qué cosas hemos aprendido de este momento y de este tipo de educación que hemos tenido durante la pandemia, que no queremos que se vayan esas cosas cuando se vuelva a una situación sana? Queremos mantenerla. Es evidente que tú vas a tener mucho más educación presencial y probablemente en el mismo setting o los mismos settings que tenías anteriormente, en salas de clase con pupitres y pizarrones, pero se empieza a pensar ya en cuáles son las cosas que debiéramos incluir como herramientas obligatorias o como herramientas permanentes en la instrucción escolar, en la educación escolar, utilizando lo aprendido en pandemia. Uh-huh. Bueno, sin duda el tema de las herramientas tecnológicas es un aprendizaje que llegó para quedarse. Desde un tiempo a esta parte, y cuando se empezó a hablar de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, claro, se pensó que con hacer una buena presentación de PowerPoint o con diapositivas ya no en papelógrafo, ¿no? Reemplazar el papelógrafo por una pantalla, se pensó que con eso se había avanzado mucho hace 10, 15 años atrás. Hoy día estamos en la necesidad de seguir avanzando en esas tecnologías de la información y la comunicación para empoderar a las y los participantes de los procesos educativos, tanto a los estudiantes para que puedan participar de la mejor manera posible y no solo ser un receptor pasivo de una clase que pueda resultar muy tediosa a través de la pantalla, sino empoderarlos, digamos, para que participen de mejor manera allí, y por otra parte empoderar a los propios docentes para utilizar plataformas con el mayor provecho posible. Y desde eso hay que seguir avanzando de aquí en adelante porque es una necesidad que llegó para quedarse. Y por otra parte, en el Estamos Conectados 1, en la primera salida que tuvimos en abril, nos dimos cuenta o vinimos a reafirmar de alguna manera un dato que andaba circulando por ahí, y es que el estudiantado tiene más acceso a celulares que a computadores o tablets. Por lo tanto, hace un par de años atrás se venía discutiendo con mucha fuerza si el celular tiene que ser un aliado del aprendizaje o en verdad hay que erradicarlo y sacarlo de las salas de clases, como por ejemplo pasó en Francia hace algún tiempo, ¿no? Que se prohibió entrar celulares a la sala de clases. Bueno, hoy día el aprendizaje es que la tecnología tiene que ser nuestro aliado. Y por lo tanto, si se requiere generar diseños pedagógicos a partir del uso de los celulares en la sala de clase, pues bien, avancemos hacia allá. Si se requiere avanzar en plataformas de aprendizaje que fomenten la interacción, la participación y el empoderamiento de los distintos actores y actrices participantes del proceso, hacia allá debiésemos ir. Y hay otro aprendizaje que tiene que ver con lo que comentábamos hace unos instantes, la autonomía
aquello de que el estudiantado pueda organizar mejor su tiempo y decir, ok, tengo en tal momento tengo esta clase, tengo que hacer estas tareas, tengo estas entregas de aquí a X plazo, ¿no? Eso ha pasado mucho con los estudiantes de mayor edad, por cierto, los más chiquititos y chiquititas necesitan un apoyo adicional en eso. Y ahí hay otro aprendizaje para el sistema. Los padres y madres de familia necesitan herramientas para apoyar los aprendizajes a distancia y en la presencialidad también, ¿no? Pero se necesita ir avanzando también en habilidades de cómo se acompaña, cómo se apoyan estos procesos educativos sin necesariamente tener que saber del contenido de la materia que se está tratando, ¿no? Son habilidades, son disposiciones, son actitudes que las familias también debiesen ir desarrollando. Y hay otro aprendizaje, Fernando, que es uno de los pendientes de este año en particular y que tiene que ver con educación inicial, educación parvularia, sí, donde por la edad y el nivel de desarrollo que tienen los más pequeñitos y pequeñitas, es muy difícil generar procesos de educación a distancia y en virtualidad. Por lo tanto, ahí, como sistema educativo y como todos quienes participamos de una u otra forma en el mejoramiento de la educación en Chile y de la educación como un derecho, tenemos que avanzar en pensar formas y estrategias de hacer que los estudiantes que están en edad de educación parvularia puedan participar más adecuadamente. Y ahí las herramientas parentales son fundamentales, ¿no? Entregar algunos lineamientos, tips, apoyos para que las familias puedan hacer de mejor manera su rol de coeducadores, que es una complejidad bastante grande. Sí, quizás Loreto esto quizás no ha podido ser posible por problemas de dinero, digamos, pero siempre una situación como la que estamos viviendo es extraordinariamente propicia para que se genere, ya sea a través de una política pública o por decisiones individuales de los colegios, que se dan cuenta, por ejemplo, algunos colegios se dan cuenta que no pueden no tener elementos tecnológicos asociados a la pedagogía, asociados a todo lo que tiene que ver con educación, independientemente de si es que hay pandemia o no hay pandemia. Eso pasa a ser un factor relevante. Los alumnos tienen celulares y en algunos colegios, y probablemente es desigual la distribución como casi todo en Chile, pero uno puede entender de que ya sea a través de política pública o ya sea a través de algún tipo de trabajo, se habiliten los colegios para una situación, llamémoslo así, básica común en términos tecnológicos. Que aprovechando que sabemos que hubo colegios que pudieron continuar con sus clases normalmente porque podían hacerlo, versus otros que no lo podían hacer, ¿por qué no aprovechar este momento en dotar a todos los colegios de un mínimo tecnológico básico? Así es, porque uno de los aprendizajes de esta pandemia y de este tiempo de educar en tiempo de pandemia tiene que ver con la generación de condiciones para el aprendizaje, y una de esas tiene que ver con las familias, que es mucho más difícil meterse allí porque el número de hogares es mucho más que el número de colegios. Pero las condiciones que puedan tener respecto de, por ejemplo, conexión a Internet es fundamental. En los años 90 se hizo una política pública que vino a iluminar un poco la presencia de la tecnología en las distintas comunidades educativas, que fue Enlaces. Y fue bastante revolucionario en su momento, pero si tú vas hoy día a algún colegio, la generalidad, la conexión a Internet es muy mala dentro de un propio colegio, y antes de la pandemia estoy hablando. Entonces, hoy día lo que hay que hacer es un esfuerzo muchísimo mayor porque tengamos una conectividad del mejor nivel posible y que sea, ojalá, irradiable al entorno cercano, ¿no? Que sea un Internet un poquito más libre, y que el estudiantado pueda tener acceso, el estudiante y su familia, digamos, que puedan tener acceso a conectarse si es que no tienen un plan de conexión de datos en sus casas. Iluminar es un concepto que ha ido apareciendo últimamente respecto de iluminar tecnológicamente, ¿no? Como de conectar todo Chile y sobre todo los espacios más rurales o dentro de las grandes ciudades también, espacios que son un poquito más alejados de los centros donde está el poder de la comunicación y el poder de las tecnologías. Pero en este caso
el aprendizaje y el desafío que tenemos es precisamente dotar de mayores y mejores tecnologías de aprendizaje para saber utilizar esas tecnologías y también de algunas herramientas que permitan que en sus propias casas, en sus propios hogares, los estudiantes puedan participar de mejor manera en esto. Y tiene que ver con conectividad. Ahí quizás el esfuerzo no es únicamente del Estado, también debe ser de posiblemente las empresas de telefonía, que deberían hacer un esfuerzo un poquito mayor respecto de cómo liberar planes de datos para los docentes, para los estudiantes, porque si se avecina un año 2021 en contextos en que vamos a seguir manteniendo el aprendizaje en modalidad virtual, aunque sea la mitad del tiempo, es necesario que esto esté presente en todos los hogares que tienen niños y niñas en edad escolar, porque si no estamos vulnerando el derecho a la educación y eso es bastante grave desde la perspectiva de un país que quiere progresar y alcanzar un desarrollo real, digamos. Si no contamos con eso es un poco difícil y tenemos el riesgo tremendo de que las brechas se profundicen y que las inequidades sean aún más mayores de las que conocemos hoy día, y eso no sería por ninguna parte un escenario deseable para nuestro país. Loreto, si es que alguna persona quisiera profundizar en alguna de las cosas que estamos conversando y sobre todo en torno a la encuesta de Educación 2020, ¿por qué no nos cuentas cómo acceder a ello, si es que se puede? Sí, por supuesto. En nuestro sitio web, que es educacion2020.cl, en la sección estudios están los resultados de las dos versiones de esta encuesta que hicimos. Estamos conectados, que apareció la primera en abril y la segunda en noviembre. Ahí hay datos bien interesantes para seguir reflexionando respecto de lo que ha sido el aprendizaje en este año complejo, y además tenemos en esa misma sección estudios un documento con recomendaciones para educar en contexto de pandemia, y la última versión de esa serie de documentos es recomendaciones para el cierre del año escolar. Está bien encima eso y cada escuela seguramente tiene ya sus propios planes andando, pero no está de más que le puedan echar un vistazo a ver si aparece por ahí alguna sugerencia, algún dato que pueda contribuir a generar mejores aprendizajes en este contexto tan complejo que estamos viviendo. Así que educacion2020.cl, allí les esperamos para que podamos seguir profundizando en esta reflexión. Loreto Jara, directora del Observatorio de Política Educativa de la Fundación Educación 2020. Muchas gracias, Loreto, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien y saludos al viejo pelado. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias por la invitación. Saludos. Chao, adiós. Y a todos ustedes tengan un buen miércoles. Chao, chao. Nos vemos mañana. Fueron 3 horas de información, realidad y debate junto a Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados. Volvemos mañana con los temas que nos importan para seguir debatiendo y conversando. Combinación Clave. La clave me escucha.